Capítulo 1. El eco de un corazón roto. El sonido del cristal rompiéndose no fue tan fuerte como el estruendo en mi pecho. Vi la sortija de compromiso, mi promesa de futuro, rodar por la pulida madera de caoba del suelo y detenerse al borde de la alfombra persa. Un objeto inerte, vacío de significado ahora. Isabella se mantuvo inmóvil, con el rostro impasible, mientras que Dante, mi mejor amigo, se atrevió a posar su mano sobre su hombro. No era un gesto de consuelo, sino de posesión. La traición tenía nombre, y ahora tenía rostro. Mi prometida, mi compañera de vida, me había dejado. El hombre que consideraba mi hermano había sido su elección. Lo siento, Alejandro, dijo Isabella, su voz carente de la calidez que una vez me había enamorado. Dante puede ofrecerme una vida que tú no. La vida que ella deseaba no era una de amor y lealtad, sino de poder y estatus. Dante no era solo un ambicioso hombre de negocios, sino el heredero de un vasto imperio criminal, la infame organización de los Lombardi. Mi propia compañía, una honesta empresa de tecnología, era una simple miniatura comparada con su mundo de sombras y violencia. Me miró con una mezcla de lástima y desdén, como si yo fuera un obstáculo menor en su camino hacia la cima. Dante me miró con una sonrisa altiva. No era una sonrisa de victoria, sino de arrogancia. Alejandro, es solo un negocio. Te aseguro que Isabella estará mucho mejor a mi lado. Sus palabras eran una daga retorciéndose en la herida. Me había quitado lo que más amaba y se burlaba de mí en el proceso. Los cimientos de mi mundo se desmoronaban, y todo lo que podía sentir era una impotencia abrumadora. La ira, una furia helada, comenzó a gestarse en lo más profundo de mi ser. Salí de la mansión, sintiendo el peso de la humillación. El aire frío de la noche no hizo nada para calmar el fuego que ardía en mis venas. Mi móvil vibró. Un número desconocido. Lo ignoré. Volvió a sonar. Con el pulgar tembloroso, respondí. Una voz femenina, fría como el hielo pero melodiosa como el canto de una sirena, habló al otro lado de la línea. Escuché lo que pasó, señor Vargas. Creo que ambos tenemos un enemigo en común y una solución, a la altura de las circunstancias. Capítulo 2. Un trato con el diablo. La voz al teléfono pertenecía a Valeria Petrov, la enigmática jefa de la mafia rusa. Una mujer cuyo nombre se susurraba con temor y respeto en los círculos más oscuros de la ciudad. Su imperio, la Bori V. Saccone, se había establecido como la principal rival de la organización de Dante, y la guerra por el control del territorio estaba en un punto álgido. Mi desgracia personal no era más que una pieza en su tablero de ajedrez. El encuentro se concertó en una bodega abandonada, en los muelles. Al llegar, fui recibido por dos imponentes gorilas de traje negro que me condujeron a un despacho minimalista y de buen gusto. En el centro de la habitación, detrás de un enorme escritorio de metal, estaba ella. Valeria Petrov no era como me la imaginaba. Tenía una belleza clásica, con el pelo rubio recogido en un moño estricto y unos ojos azules que parecían atravesar mi alma. Vestía un impecable traje pantalón que gritaba poder. Siéntese, señor Vargas, dijo, su voz con un ligero acento ruso que la hacía aún más intimidante. Gracias por venir. No estoy seguro de por qué estoy aquí, mentí, mi corazón latiendo con fuerza. Ella sonrió, una sonrisa sin calor. Sí lo está. Vi la noticia de su desaire público. Dante Lombardi no solo le robó a su prometida, sino que también ha intentado apoderarse de sus negocios. Ambos somos víctimas de su arrogancia. Valeria continuó, con una calma espeluznante. Mi propuesta es simple. Dante y su familia son un dolor de cabeza para mi organización. Su unión con Isabella, una mujer de su mismo círculo, le daría a Dante una legitimidad que no merece. Necesito un contrapeso. Necesito una alianza que demuestre que Dante no es invencible. Necesito a un hombre como usted, con credibilidad en el mundo legal, para que se case conmigo. Me quedé sin palabras. ¿Casarme con ella? La idea era descabellada, peligrosa. Pero la imagen de Dante e Isabella riéndose de mi desgracia me invadió. La venganza se apoderó de mi mente. ¿Y si acepto, qué gano yo?, pregunté,
mi voz sonando extrañamente firme. Mi protección, mi influencia, y la oportunidad de ver a Dante perderlo todo, respondió Valeria, con una mirada que me dejó claro que no bromeaba. Acepta casarte conmigo, y te ayudaré a recuperar tu honor. No se trata de amor, se trata de una asociación de conveniencia. ¿Es un trato? Capítulo 3. Un pacto con la oscuridad. La decisión no fue fácil. Mi corazón me gritaba que huyera, que me alejara de ese mundo oscuro y peligroso, pero mi orgullo, destrozado por la traición, me empujaba a aceptar. La imagen de Dante y Isabella, la sonrisa triunfante en el rostro de él y el desdén en el de ella, se repetía en mi mente como una película de terror. La oferta de Valeria no era una propuesta de matrimonio, era un arma, y yo, el tonto abandonado, estaba listo para empuñarla. Acepto, dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Me casaré contigo. Valeria no mostró emoción alguna. Su rostro permaneció impasible, como una máscara de porcelana. Bien. Los términos son claros. Serás mi esposo en público, el respetable hombre de negocios que legitima mis operaciones. En privado, nuestra relación será estrictamente profesional. No hay afecto, no hay romance. No te metas en mis asuntos, y yo no me meteré en los tuyos. No me hagas preguntas, y yo no te mentiré. Firmamos un contrato matrimonial con cláusulas que harían sonrojar a cualquier abogado de familia. Era un acuerdo de negocios, un pacto con el diablo para lograr un fin. Dejé atrás mi modesto apartamento y me mudé a la opulenta, pero fría, mansión de Valeria. Era un lugar de lujos extremos, pero carente de vida. Muebles de diseño, obras de arte invaluables y una seguridad impenetrable. Era una jaula de oro, pero una jaula que me protegería de la ira de Dante. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Un equipo de asesores de imagen, abogados y personal de seguridad se movía alrededor de mí, convirtiéndome en el esposo perfecto para Valeria. Me entrenaron para hablar, para sonreír, para caminar y para mirar. Me enseñaron los nombres de las personas importantes en su mundo, las familias rivales y los aliados. Me convertí en una marioneta, un actor en una obra de teatro oscura. Una noche, mientras intentaba memorizar la genealogía de una familia rival, vi a Valeria sentada en su estudio, con un vaso de vodka en la mano. Su mirada se perdió en la oscuridad de la ventana. Por un momento, su fría máscara se resquebrajó, revelando una soledad profunda. No es fácil vivir así, Alejandro, susurró, sin siquiera mirarme. Pero es la única forma de sobrevivir. Y en ese instante, por primera vez, sentí una pizca de curiosidad por la mujer con la que me casaría. Capítulo 4. La boda que sacudió la ciudad. La boda fue el evento del año. Los medios de comunicación se volvieron locos. La unión del respetable empresario Alejandro Vargas con la enigmática y poderosa Valeria Petrov fue el titular de todos los periódicos. El gran salón de la mansión de Valeria estaba lleno de las figuras más influyentes de la alta sociedad y el mundo criminal. Los empresarios y los políticos se mezclaban con los jefes de otras organizaciones, sus rostros una mezcla de curiosidad y cautela. Yo, vestido con un elegante smoking, me sentía como un impostor. La mano de Valeria estaba entrelazada con la mía, una unión forzada que se veía perfecta para el público. Ella, con un vestido de novia de alta costura, parecía una reina. Su belleza era innegable, pero sus ojos permanecían fríos, distantes. Era una actuación magistral, y ambos éramos los protagonistas. En un momento de la noche, mientras brindábamos con la multitud, vi a Dante e Isabella entrar en la sala. La noticia de mi matrimonio con la jefa de la mafia les había llegado, y su presencia era un claro desafío. El rostro de Dante era una máscara de furia, y los ojos de Isabella me miraban con una mezcla de sorpresa y traición. Su desdén se había transformado en celos. Ver su reacción fue una victoria silenciosa para mí. La venganza, por primera vez, sabía dulce. Valeria notó su presencia. Su mano apretó la mía, un gesto sutil que solo yo podía sentir. Mantén la calma, susurró, su voz baja y gélida. No dejes que te vean reaccionar. Somos invencibles juntos.
Nos acercamos a su mesa, con las sonrisas más falsas que pudimos fingir. Dante, Isabella, saludé, con la voz más tranquila que pude reunir. ¡Qué sorpresa verlos aquí! Dante se levantó, su mirada clavada en la de Valeria. Petro. ¿Un nuevo perro faldero? Veo que te has vuelto a aburrir de la soledad. Su tono era venenoso. Valeria sonrió, una sonrisa de depredadora. Mi esposo, señor Lombardi. Y no estoy aburrida. Simplemente me di cuenta de que es mejor tener a alguien honesto a mi lado que a un mentiroso como tú. El enfrentamiento fue tenso. La multitud observaba en silencio, sabiendo que estaban presenciando el inicio de una guerra. El plan de Valeria estaba funcionando. Yo era su arma, su escudo, su mensaje a Dante, ya no estoy sola. Mi corazón, sin embargo, se sentía extraño. ¿Era el miedo, la excitación o algo completamente diferente lo que sentía? Capítulo 5. La rutina de la farsa. Los primeros días de nuestro matrimonio fueron una extraña mezcla de formalidad y aislamiento. Vivíamos en la misma mansión, pero en alas separadas. Nos encontrábamos en las mañanas para desayunar, donde hablábamos de negocios, del mercado de valores, de noticias políticas, pero nunca de nosotros. Nuestra relación era una farsa perfectamente orquestada para el mundo exterior. Mi papel era sencillo: acompañar a Valeria a eventos sociales, servir como su figura pública y usar mi conocimiento en tecnología para sus operaciones legales. Me había convertido en el CEO de una de sus empresas, una compañía de logística que era en realidad una tapadera para el contrabando de mercancías. La ironía de la situación no se me escapaba. Había sido un empresario honesto y ahora era el rostro de un imperio criminal. Valeria, por su parte, era una mujer de horarios estrictos y disciplina férrea. Pasaba la mayor parte del día en su oficina, supervisando cada detalle de su imperio. Desde la distribución de sus productos ilegales hasta la intimidación de sus rivales. Era una estratega brillante, una mujer que no se detenía ante nada para conseguir lo que quería. Una tarde, me atreví a entrar en su estudio sin anunciarme. La encontré sentada en su escritorio, con un montón de documentos en la mano. Parecía cansada, su máscara de hierro ligeramente resquebrajada. Alejandro, dijo, sin levantar la vista. ¿Necesitas algo? No, respondí, sintiéndome como un intruso. Solo quería verte. No sabía por qué había dicho eso. Solo quería verla, sin la armadura que llevaba puesta las 24 horas del día. Valeria me miró, con una expresión de sorpresa en sus ojos. Estoy ocupada, Alejandro. Hay mucho trabajo que hacer. Sé que lo estás, dije, acercándome a su escritorio. Pero también eres una persona. ¿No te cansas de estar siempre en guardia? Ella suspiró, dejando los documentos. Es la única forma de sobrevivir. En mi mundo, la debilidad es un lujo que no puedo permitirme. ¿Y no te gustaría, aunque sea por un momento, ser débil?, pregunté, mirándola a los ojos. Su mirada se suavizó por un instante, un destello de algo que no pude identificar. No lo sé, Alejandro. No sé cómo se siente eso. En ese momento, me di cuenta de que mi venganza había tomado un nuevo rumbo. Ya no se trataba solo de hacerle daño a Dante, sino de descubrir a la mujer detrás de la máscara de Valeria. Capítulo 6. El plan de la araña. El siguiente paso en el plan de Valeria era involucrarme más directamente en su guerra contra Dante. No en el lado violento, sino en el estratégico. Mi experiencia en tecnología y finanzas era la pieza que le faltaba para asestarle un golpe a la organización de los Lombardi sin recurrir a la fuerza bruta. Valeria me convocó a su estudio una noche, con un mapa digital proyectado en la pared. Era un mapa de la ciudad, con líneas y puntos que marcaban los territorios de las distintas familias criminales. Su territorio estaba en verde, el de Dante en rojo. Y el resto en distintos colores. Dante ha estado expandiendo su territorio a un ritmo alarmante, explicó. Está usando una red de empresas de fachada para lavar su dinero. Sus operaciones están protegidas por su reputación y la complicidad de algunos políticos. ¿Y qué tengo que ver yo en esto?, pregunté.
Tú eres un experto en sistemas de información y en finanzas. Quiero que uses tu conocimiento para encontrar las debilidades de su red. Encuentra las conexiones entre sus empresas de fachada y sus operaciones ilegales. Encuentra la forma de cortarle el flujo de dinero, ordenó, su voz llena de autoridad. Me sentí como un espía. Pasé las siguientes semanas en el estudio, sumergido en documentos y bases de datos. Descubrí que la red de Dante era una compleja telaraña de empresas fantasma que se extendía a través de varios países. Era un trabajo de hormiga, pero poco a poco empecé a encontrar patrones, a ver las grietas en su fachada. Valeria me observaba desde la distancia, a veces me traía una taza de café, a veces se sentaba a mi lado en silencio, observando mi trabajo. Había una tensión extraña entre nosotros, una especie de respeto profesional que estaba empezando a convertirse en otra cosa. Una noche, mientras intentaba descifrar un complejo sistema de transacciones, me frustré. Golpeé el teclado con fuerza, y Valeria se acercó. «¿Estás cansado?», dijo, su voz sorprendentemente suave. «Descansa, Alejandro. Hay tiempo». «No puedo». «Dante me robó todo», respondí, la rabia reapareciendo en mis palabras. «No me detendré hasta que caiga». «No se trata solo de venganza, Alejandro. Se trata de supervivencia». «Dante no se detendrá hasta que nosotros también caigamos», respondió. Su mirada se encontró con la mía, y por un momento, la venganza no fue la única cosa que sentí en mi corazón. Capítulo 7. El golpe maestro en la gala. La ciudad estaba en ebullición. El evento de caridad más importante del año se estaba llevando a cabo en el gran salón de un lujoso hotel. La élite de la ciudad, los ricos, los poderosos y los peligrosos, estaban todos allí. Y entre ellos, nosotros. Valeria lucía un vestido de noche que le quedaba como un guante, y yo, a su lado, me sentía más como su socio que como su esposo. Había una química innegable entre nosotros, una tensión que no tenía nada que ver con el falso matrimonio que habíamos pactado. Dante e Isabella también estaban allí. La cara de Dante se contrajo en una mueca de disgusto al vernos entrar. Isabella, en cambio, me miró con una mezcla de celos y curiosidad. Valeria me sonrió. Esta es la oportunidad. Nuestro momento de brillar. Mírale a la cara, no se esperaba esto. Me sentí un poco mareado. No era solo la idea de enfrentar a Dante, sino también la sensación de estar al lado de Valeria, de ser parte de su mundo. Me sentí protegido y poderoso al mismo tiempo. Cuando los vimos, caminamos hacia ellos con una determinación que me sorprendió a mí mismo. Dante, Isabella, saludé, con una sonrisa que sabía que les molestaría. «Es un placer verlos aquí». Dante nos miró con desdén. «Así que el perrito de Petro por fin ha aprendido a sonreír. ¿Qué te ha costado la felicidad, Alejandro?». Valeria, que no se quedaba atrás, le respondió de inmediato. «Lo que te costó a ti, Dante, el honor. La diferencia es que él lo encontró, y tú lo perdiste». El enfrentamiento verbal fue épico. La gente a nuestro alrededor se quedó en silencio. Dante no podía creer lo que estaba pasando. Su plan de humillarme y hacerse con todo se estaba desmoronando delante de sus ojos. Cuando nos fuimos, después de haberle dado un golpe de prestigio a Dante, me sentí exultante. La venganza, que había sido mi motor, se sintió como una victoria personal. Al llegar a la mansión, Valeria se quitó los tacones y se desplomó en el sofá. «Un trabajo bien hecho, Alejandro. Dante no va a poder dormir esta noche». «Gracias, Valeria», le dije. «Y, gracias por ser mi escudo». Ella me miró, por primera vez, con una sonrisa genuina. «No fui tu escudo, Alejandro. Fui tu compañera. Ambos lo fuimos. Este fue nuestro primer golpe, y no será el último. Ahora, ¿qué hay para cenar?». Capítulo 8. La vulnerabilidad de una reina. El éxito en la gala de caridad nos dio un respiro, pero también provocó la ira de Dante. Se rumoreaba que estaba reuniendo a sus aliados, y que tramaba una venganza contra nosotros. Valeria, anticipándose a esto, decidió que debíamos alejarnos por un tiempo.
Nos escondimos en una de sus propiedades en las afueras de la ciudad. Era una cabaña de lujo, en un lugar apartado y rodeado de bosque. Un refugio perfecto, pero también un lugar para la introspección. Lejos de la opulencia de la mansión, Valeria era una persona diferente. Se quitó el traje de poder y se puso ropa cómoda. Se sentaba junto a la chimenea, bebiendo té y mirando el fuego. Una noche, mientras el viento aullaba afuera, ella se levantó de repente y se dirigió a una vitrina. Sacó una fotografía de un hombre mayor, de rostro duro, pero de ojos amables. Mi padre, dijo, su voz quebrándose un poco. Él construyó este imperio con sus propias manos, pero la competencia lo mató. Se lo llevó Dante. Su voz se volvió más grave, y un dolor profundo emanaba de su mirada. Él siempre me dijo que en este mundo no hay lugar para la debilidad. Que no se puede confiar en nadie. Me enseñó a ser fuerte, a no tener miedo, a no amar, porque el amor es la debilidad más grande. Me senté a su lado, sin saber qué decir. Era la primera vez que la veía vulnerable, que veía la herida que la había convertido en la mujer que era. Valeria, empecé a decir. No, me interrumpió. No digas nada. No quiero tu lástima. Solo quería que supieras por qué soy así. Le puse la mano en el hombro, sin decir una palabra. Ella no se alejó. Al contrario, se recostó en mi hombro y se permitió sentir el calor de la amistad, de la compasión, del amor. No la abracé, no le dije nada. Solo me quedé ahí, siendo su refugio en medio de la tormenta. Esa noche, descubrí que la mujer de hierro era una persona real, con sentimientos. En ese instante, su venganza se convirtió en la mía. Ya no era solo una cuestión de orgullo, sino de justicia, de amor y de lealtad. Ahora, mi venganza tenía un propósito más noble. No solo quería la caída de Dante, sino la felicidad de Valeria. Capítulo 9. Un baile bajo la luna. Los días en la cabaña se convirtieron en un remanso de paz. Valeria y yo habíamos establecido una rutina. Desayunábamos juntos, salíamos a caminar por el bosque, charlábamos. No hablábamos de negocios, ni de Dante, ni de mafia. Hablábamos de cosas banales, de los libros que habíamos leído, de los viajes que habíamos hecho, de los sueños que teníamos. Una noche, mientras preparaba la cena, Valeria me observaba con una mirada diferente. No era la mirada de la jefa, sino la de una mujer. Nunca pensé que me encontraría en una situación como esta, me dijo, mientras revolvía la salsa. Compartiendo mi vida con alguien que no se parece a mí. Con alguien tan diferente. Y yo, respondí, sin poder quitar mis ojos de ella. Jamás pensé que me enamoraría de una jefa de la mafia. Las palabras salieron de mi boca sin pensarlo, como un suspiro. Ella se detuvo y me miró, con una expresión de sorpresa. Alejandro, no digas eso. No me enamoré de ti. Sus palabras sonaban más como una pregunta que como una afirmación. No te he pedido que lo hagas, dije, acercándome a ella. Solo te he dicho que me he enamorado de ti. Y no de la jefa de la mafia, sino de la mujer que se ríe con las comedias románticas y se asusta con las películas de terror. Me enamoré de ti, de la mujer que me mostró su lado más vulnerable. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Alejandro, el amor es peligroso. En mi mundo, es un lujo que no me puedo permitir. Tal vez sea hora de que te permitas ese lujo, le dije, y la abracé. Ella se quedó inmóvil por un momento, luego me abrazó con la misma fuerza que yo. Fue un abrazo de dos almas perdidas que se encontraron en medio de la tormenta. Salimos al porche y bailamos bajo la luz de la luna, sin música, sin nadie que nos observara. Era un baile de dos corazones que habían encontrado su camino. Esa noche, la línea entre la farsa y la realidad se desdibujó por completo. Ya no éramos un esposo y una esposa de conveniencia, éramos un hombre y una mujer que se habían enamorado, dos almas que se habían encontrado en medio de un mundo de caos. Capítulo 10. La chispa de una guerra. La paz en la cabaña no duró mucho. Dante, al no poder encontrarnos, decidió dar un golpe de audacia. En un ataque coordinado, atacó algunas de las empresas de fachada de Valeria.
El daño fue mínimo, pero la humillación fue grande. Valeria, al enterarse, se enfureció. No era una mujer de sangre fría, sino una leona herida. Esto es un desafío, dijo, mientras miraba las noticias en su teléfono. Dante está desesperado. Sabe que estoy ganando la guerra, y está intentando hacerme tropezar. ¿Y qué haremos?, le pregunté, con la mano en su hombro. Volveremos. Lo enfrentaremos en su propio terreno. No me voy a esconder como un cobarde. Esta guerra termina aquí, de una vez por todas. Regresamos a la mansión. Valeria ya no era la mujer tranquila y vulnerable de la cabaña, sino la jefa de la mafia que había conocido. Llevaba una armadura de acero en su mirada. Su determinación era inquebrantable. Me puse a su lado, sintiendo la misma determinación. Ya no era un simple espectador, era su compañero, su aliado. Y no solo por el amor que sentía por ella, sino por la lealtad que había crecido en mí. Dante, al vernos en los medios, en eventos de gala y en restaurantes de lujo, se enfureció. Intentó atacarnos en varias ocasiones, pero el plan de seguridad de Valeria era impenetrable. Sin embargo, no se rindió. El ataque más audaz lo hizo en un restaurante. Mientras comíamos, una bala rebotó en la ventana blindada. El sonido del impacto fue ensordecedor. Valeria se abalanzó sobre mí, protegiéndome con su cuerpo. Sus guardias reaccionaron de inmediato. El restaurante se llenó de gritos y caos. Me tomó un momento darme cuenta de lo que había pasado. Dante había intentado matarme. Valeria me miró, con el rostro pálido y los ojos llenos de una furia incontrolable. Dante va a pagar por esto, dijo, su voz gélida. Va a pagar por cada lágrima, por cada miedo, por cada momento de terror. En ese momento, la venganza no era solo la mía, era nuestra venganza. Estábamos unidos en la guerra, en la vida y en el amor. La farsa se había desvanecido por completo, y en su lugar había un lazo inquebrantable. Capítulo 11. La confesión en la oscuridad. El intento de asesinato dejó una marca en nosotros. Estábamos más unidos que nunca, pero también más conscientes del peligro que nos acechaba. Una noche, mientras Valeria curaba una herida que yo había recibido en el hombro, la encontré más seria de lo normal. Alejandro, comenzó, sin mirarme a los ojos. Hay algo que no sabes. Algo que tienes que saber. ¿Qué es?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Cuando mi padre murió, Dante intentó tomar el control de nuestra organización. Y, sin embargo, yo fui más rápida. Tomé el control, pero él no se rindió. Por eso el odio entre nosotros es tan grande. No se trata solo de territorio. Se trata de honor, de poder, de venganza. Valeria me contó la historia de cómo Dante había intentado matar a su padre, cómo había traicionado a su familia, y cómo, a pesar de sus intentos, ella había logrado sobrevivir. La gente piensa que soy una mujer de sangre fría, dijo. Pero no. Soy una mujer que ha perdido todo, y que ha luchado para sobrevivir. Me sentí conmovido. Yo había perdido a Isabella y a Dante, pero ella había perdido a su padre y a su familia. Su dolor era mucho más profundo que el mío. Y a pesar de todo, ella se había levantado, había luchado y había triunfado. Me robó a mi padre, dijo, con una lágrima cayendo por su mejilla. Me quitó a mi familia. Y por eso, yo le quitaré todo lo que ama, todo lo que ha construido. La venganza que había impulsado nuestra unión, ahora tenía un propósito mucho más profundo. No se trataba solo de vengar mi dolor, sino de vengar el dolor de Valeria, de su padre y de su familia. Estábamos unidos en nuestra lucha, en nuestra venganza y en nuestro amor. Esa noche, la oscuridad de la mansión se iluminó con la luz de nuestra conexión. No éramos dos personas en un matrimonio de conveniencia, sino dos almas que se habían encontrado en medio de la tormenta. Dos almas que habían encontrado su camino, y que no se detendrían hasta que la justicia fuera servida. Capítulo 12. El jaque mate financiero. Con la confesión de Valeria, mi determinación se volvió de hierro. Ya no estaba luchando solo por mí mismo, sino por nosotros. El tiempo para la venganza violenta había pasado.
Era el momento de usar mi ingenio. Mi conocimiento en tecnología y finanzas era la herramienta perfecta para la batalla final. Me sumergí en mi trabajo, con la ayuda de Valeria. Creamos un plan detallado, un jaque mate financiero. Un plan que golpearía a Dante donde más le dolía, su dinero. Con la ayuda de un equipo de hackers, logramos infiltrarnos en la red de empresas fantasma de Dante. Descubrimos todas sus transacciones ilegales, sus negocios de fachada y sus contactos corruptos. Valeria se encargó de la parte legal. Ella, con la ayuda de sus abogados, preparó un informe detallado con todas las pruebas que habíamos reunido. El plan era sencillo: presentar las pruebas a la prensa, a la policía y a las autoridades. Desmoronar el imperio de Dante desde adentro, desde sus cimientos. El día del jaque mate, Valeria y yo estábamos en la mansión, observando las noticias. Los titulares de los periódicos hablaban de la caída del imperio de Dante, de las detenciones y de la revelación de su red de negocios ilegales. La cara de Dante se veía en todas las pantallas, con una expresión de furia y derrota. La venganza era dulce, pero no era la dulce venganza que había imaginado. Era una venganza de justicia, de honor, de amor. Valeria me miró, con una sonrisa en los labios. Lo logramos, Alejandro. Lo logramos juntos. Le abracé, sintiendo la calidez de su cuerpo. La farsa se había terminado. La guerra había terminado. Y en el caos, habíamos encontrado nuestro amor. El plan que diseñaste funcionó a la perfección. Es tu victoria, me dijo Valeria. No, es nuestra victoria, mi amor. Es nuestra victoria, le respondí. Y no lo habría logrado sin ti. En el silencio de la mansión, nuestros corazones latían al unísono. La venganza, que había sido nuestra única razón para estar juntos, se había convertido en el combustible para nuestro amor. Capítulo 13. El final del juego. La caída de Dante fue estruendosa. Su imperio se desmoronó como un castillo de naipes y él terminó en la cárcel. Isabella, su exprometida, lo abandonó de inmediato. No era una mujer de lealtades, sino de ambiciones. Una tarde, mientras Valeria y yo estábamos disfrutando de la paz de nuestra mansión, Isabella se apareció en la puerta. Estaba pálida, con la ropa desaliñada y la mirada llena de desesperación. Alejandro, por favor, necesito tu ayuda, dijo, su voz temblorosa. Dante me ha abandonado. Me ha quitado todo. No tengo dónde ir. La miré sin emoción. La mujer que había amado, la mujer que me había traicionado, ahora me miraba con lástima. Pero yo ya no era el mismo hombre. El hombre que amaba a Isabella había muerto el día que ella me abandonó. Lo siento, Isabella, le dije, mi voz firme. Pero no puedo ayudarte. El hombre que amabas ya no existe. Y la mujer que conocía ya no es la misma. Tuviste tu oportunidad y la desperdiciaste. Ahora, por favor, vete. Valeria, que había estado observando desde la distancia, se acercó a mí. Me puso la mano en el hombro, en un gesto de apoyo. Ella te traicionó, me susurró. No dejes que te vuelva a hacer daño. Isabella nos miró, con el rostro lleno de odio. Valeria, tú me robaste a Alejandro. Tú lo manipulaste. Valeria se rió. Una risa fría y cruel. Isabella, nadie le robó a nadie. Tú tomaste una decisión y Alejandro tomó la suya. Tú lo abandonaste, y yo lo protegí. Tú lo traicionaste, y yo lo amé. Y, al final, tú perdiste todo, y yo gané lo más valioso, su amor. Isabella se fue, derrotada. Y en ese instante, mi venganza se sintió completa. No era una venganza de sangre o de dinero, sino una venganza de amor y lealtad. Valeria me abrazó. Lo siento, me susurró. Por haberte metido en todo esto. No te disculpes. Gracias por haberme metido en todo esto. Gracias por haberme mostrado lo que es el amor de verdad, le dije. Nos besamos. Un beso apasionado y sincero. Un beso que sellaba el final de una guerra y el comienzo de una nueva vida. Capítulo 14. Un futuro juntos.
El polvo se asentó, y la ciudad volvió a la normalidad. La caída del imperio de Dante dejó un vacío en el mundo criminal, un vacío que Valeria, con su inteligencia y su ingenio, llenó sin problemas. Nuestro matrimonio, que había comenzado como una farsa, se había convertido en una historia de amor. Valeria, la jefa de la mafia, era la mujer de mis sueños. Y yo, el empresario que había perdido todo, era el hombre que se había enamorado de ella. Una noche, mientras cenábamos en nuestra mansión, Valeria me miró, con una sonrisa en los labios. Sabes, Alejandro, nunca pensé que el amor fuera posible en mi mundo. Siempre pensé que la lealtad y el poder eran lo más importante. Y lo son, le respondí. Pero el amor es la fuerza más grande de todas. Es el motor que nos impulsa, que nos hace ser mejores personas. Valeria se levantó y me tomó de la mano. Me condujo al balcón, donde podíamos ver la ciudad a nuestros pies. Era una ciudad de luces, de sombras, de historias. Mira esto, me dijo, señalando la ciudad. La ciudad es nuestra, Alejandro. La hemos conquistado juntos. No solo la ciudad, mi amor. También hemos conquistado nuestros corazones. Hemos conquistado la felicidad, le respondí. Nos abrazamos, observando la ciudad. En el pasado, había sido un hombre roto, un hombre que había perdido a su prometida y a su mejor amigo. Ahora era un hombre feliz, un hombre que había encontrado a su verdadero amor en el lugar más inesperado. La guerra con Dante había sido el catalizador de nuestro amor. Había sido el fuego que había forjado nuestra unión. Y al final, la venganza que había buscado se había convertido en la felicidad que no esperaba. El sol comenzó a salir, tiñendo el cielo de colores. Era un nuevo día, un nuevo comienzo. Un futuro juntos, en una vida llena de amor y aventuras. Epílogo, el legado. Han pasado 5 años desde la caída de Dante y el comienzo de nuestro nuevo mundo. Valeria y yo somos una pareja poderosa, un equipo imbatible. Yo, con mi ingenio tecnológico, he transformado la red criminal en una empresa legítima y multimillonaria. Valeria, con su liderazgo, ha consolidado su posición como una líder respetada en la industria. Ya no hay guerra, solo paz y prosperidad. Nuestra mansión, que alguna vez fue un lugar frío y sin vida, ahora está llena de risas, de amor y de felicidad. Tenemos 2 hijos, un niño y una niña, que corren por los pasillos, llenando la casa de vida. Una tarde, mientras estábamos en el jardín, Valeria me miró con una sonrisa. Mira, Alejandro, me dijo, señalando a nuestros hijos. Ellos son nuestro legado. Ellos son la prueba de que el amor es más fuerte que el odio. Son la prueba de que, incluso en el lugar más oscuro, se puede encontrar la luz. La abracé, sintiendo la calidez de su cuerpo. Habíamos recorrido un largo camino. Desde una boda de conveniencia hasta un amor real y sincero. Habíamos superado la traición, el miedo y la violencia. Y al final, la venganza que me había impulsado se había convertido en la felicidad que no esperaba. La jefa de la mafia se había convertido en la mujer de mi vida. Y el empresario que había perdido todo, se había convertido en un hombre completo. Nuestro amor era un cuento de hadas, pero un cuento de hadas con un toque de peligro. Un cuento de hadas que demostraba que, incluso en la oscuridad, se puede encontrar la luz.